complejo. Yo llego a donde están mis 11 machos. De todas maneras. Muy bien. Se refiere al equipo, ¿no? Sí, ¿no? Obvio. No, el equipo de fútbol, ¿qué pasa, Víctor Hugo? Por favor, hazlo. ¡Por favor, Anita! A pocos minutos al sur de Lima se encuentra el paraje al que se le conoce como el Balcón del Cielo. Lindo, ¿ah? Llegamos hasta Aspitia. Y esta es la nota de Luigi Monteller. Faela. ¡Luis! Arrancamos. 3, 2, 1. La banda del chino. Recontra extrema. Señor Rosita, no pasa nada, ¿no? No pasa nada, 100% seguro. Ante los días grises que hemos tenido en la capital, hoy la banda del chino buscó clima agradable y enrumbó al sur. Y a la altura del kilómetro 75, tomamos un desvío que nos llevó hacia el Balcón del Cielo. Bienvenidos a Aspitia, el Balcón del Cielo. Este es el maravilloso valle del río Mala. Tenemos toda esta vista privilegiada. Todo acá en Aspitia tenemos deportes de aventura, comida, maravillosa vista. Bueno, Todo. Nada más que todo acá en Aspitia. Este distrito pertenece a la localidad de Santa Cruz de Flores, en la ciudad de Cañete. No solo ofrece esta maravillosa vista hacia el Valle de Mala, aquí uno podrá disfrutar de un día lleno de acción. Has llegado al primer columpio extremo acá en Perú. Somos los primeros que hemos iniciado con este columpio. Ya lo habíamos visto en Ecuador y también en Columpio y nos tuvimos la idea por qué no plantar acá en Aspitia. Este es otro tipo de sistemas donde te vas a sentir más cómodo y vas a vivir la experiencia. Ahorita te vamos a poner el equipo de seguridad y luego te vamos a elevar hasta 20 metros de altura. Ya, Cholo, tú te subes en ese y yo en este, ¿ah? No. Antes de subir, siempre las recomendaciones de los expertos. Vas a ser asegurado allá en el asiento. Ya. Oh, pero no pasa nada, ¿no? No te va a pasar nada, estás en unas buenas manos. Oye, hermano, no me dijiste que me ibas a poner de cabeza, loco, ¿eh? Eso es parte de la aventura, Luigi. De todos los columpios que he podido hacer en todas las diferentes notas que hemos hecho de deporte extremo, mis respetos, hermano. Es el único, es el más extremo acá en Perú. Walter, ¿qué tal la experiencia? Único. Única. Recomendado al 100%. Si están buscando algo de adrenalina con velocidad, no puede dejar de visitar al señor Pedrito, que tiene una actividad de vista privilegiada. Aquí en Aspitia, en el deporte de aventura que se llama Canopy Aspitia. Nos recorremos a 900 metros. 900. Dos cables ¿Ya? pueden partir paralelo dos personas. Ah, mire usted. Uno en cada lado, ¿no? Y el recorrido 900 metros en una altura de 60 metros aproximado. Ajá. Pasamos el río y llegamos a la torre. Ya. De la torre nos lanzamos aquí, parte baja, y el resto es caminando. Ellos brindan la seguridad correspondiente. Sí, la seguridad primero tenemos el arnés. Ajá. El arnés, el casco y el guante. El arnés es el equipo que te va a cubrir el peso, soporta hasta 120 kilos. Este es el regreso, nos chocamos con el árbol. Ahora, si quieren disfrutar de un poco de aventura sobre ruedas, tenemos las cuatrimotos y tubulares. En Aspitia, Ajá. estamos acá, hay cuatrimotos, Aspitia. Ajá. Hay también Los tubulares. los tubulares que hay familiar y hay de dos. Ah, También sí. hay diferentes recorridos, hay cortos, largos, depende del gusto del cliente. ¿Cuánto es lo mínimo de tiempo que se puede alquilar la cuatrimoto? 20 minutos, 20 minutitos. media hora, una hora también. Una hora. Ajá. Si no sabe manejar, aquí la explicación respectiva para tener la noción básica. Sí, es fácil para manejar, solo A ver. está en la mano nada más. Frenas, Este es el freno. freno y acelera, nada más. y Este está es el terminado. acelerador. Este es el acelerador. Simple como eso. Sí, es fácil, es como manejar una bicicleta. Ahora, importante que es lo que no podemos dejar de lado. Llevar los cascos siempre por protección. Como hemos visto, aquí el turismo extremo se vive por todos lados, pero el rubro gastronómico también nos lleva a experiencias inolvidables.
Bueno, Luis, tenemos una amplia variedad de platos. Ajá. Miren, tenemos la actividad de la casa y la zona, camarones de cajón. Luego tenemos alternativas, tenemos platos típicos, el arroz con pato, la pachamanca, el cuy. Sí, bueno, Luis, en esta oportunidad tenemos acá al cuycito frito, un cuy de corral, acompañado de sus papas doradas, su guarnición de arroz y su salsita criolla. Pero ese cuycito, ¿cómo ha sido preparado más o menos? Bueno, este cuy tiene un macerado con el pisco de la casa, el pisco champac. Ese es el secreto para que le dé un crocante como galleta. Exquisito. Exquisito, delicioso. Muy bien. Escúchame. Y bueno, el pisco es artesanal de ustedes. Sí, es de acá, es Piti, y es de la familia Champac. Bien, sí. Mira, estos camarones también, la mayoría de nuestros productos son usados de acá. Los camarones son de nuestro majestuoso río Mala. ¿No? Nuestros camarones no son excesivamente grandes, pero de sabor único. Eso sí. Bien ahí. Buenazo. Como reza un dicho, primero lo nuestro, después el resto. Si no conocen este rinconcito, vengan a disfrutarlo. Los aspitianos los esperan con los brazos abiertos. Víctor Hugo no hace esa. No. ¿Usted, Adita? Yo sí, por supuesto. ¿En serio? ¿No? ¿Qué le da? Andrew, ¿usted hace esa no? No. Usted, el Tito, lo